Mire, hoy vamos a tener el estudio, se llama Dios nos está llamando. ¿Sí? Vamos a ver qué sucede con este llamado. Hermanitos, vamos primero a la porción bíblica de Oseas, en el libro de Oseas, capítulo 4, el verso 6. Ahí dice la palabra, así literalmente lo voy a leer: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Bien, hermano, mire, aquí en la traducción, sí, hay algunas cosas que no están del todo correctas. Cuando dice mi pueblo fue destruido, para la palabra en el hebreo destruido es damá, y cuando dice conocimiento es daat, ¿sí? Pero si nos vamos literalmente a la traducción del hebreo, hermanitos, queda de la siguiente manera, ¿sí? Cuando dice mi pueblo, dice es destruido mi pueblo por falta de el conocimiento. Parecería que no hay mucha diferencia, hermanitos, pero aquí Oseas está hablando también proféticamente, ¿sí? No nada más para ese momento. Si se fija, en el original está en presente. Y en el original se utiliza el artículo el, ¿sí? Entonces dice, es destruido mi pueblo por falta de el conocimiento. Bien, cuando primero el tiempo, ¿sí?, es presente. Dice, es destruido mi pueblo. Actualmente, hermanos, de igual manera, el pueblo de Dios está siendo destruido. Pero ¿por qué, hermanitos? No es como está en la traducción, porque le faltó conocimiento, o sea, nada más así, sino dice por falta de el conocimiento. El artículo el, hermanitos, aquí quiero su comprensión para entender un poquito más esto. El artículo el nos refiere a que se está hablando de algo muy concreto, de un conocimiento en particular, de un concepto, hermanitos. Cuando no le ponemos el artículo el, entonces es algo abstracto, es algo general, ¿sí? Y entonces, ¿aquí de qué concepto? ¿Cuál es la palabra para conocimiento? Es daat. Esa es la palabra utilizada en la Biblia, ¿sí? En el hebreo. Y daat, fíjese bien, hermano, daat significa aplicar la información a nuestra vida. O sea, la información que tenemos, el conocimiento cognitivo, el conocimiento teórico pues que tenemos, es aplicarlo a nuestra vida. Pero esa aplicación va a abarcar el cuerpo, el alma y el espíritu, ¿sí? A esto se está refiriendo cuando lo leemos en el idioma hebreo. En la traducción, sí, no se utiliza el artículo el. Si se fija, nada más dice le faltó conocimiento, no dice el conocimiento. ¿Esto qué significa? Que se está hablando del concepto de una manera abstracta o indeterminada, o sea, un conocimiento cualquiera. No, hermanitos, se nos está hablando de aplicarlo, ¿sí? De hechos. ¿Qué hacemos? Como dice nuestro Señor, los frutos que estamos dando, ¿sí? Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí Oseas? ¿Sí? Dios, a través de Oseas, que el pueblo de Dios, su pueblo, le faltó aplicar todo lo que saben a su vida. Y por eso está siendo destruido. Destruido, hermanitos, esa palabra para destruido en hebreo es damá, que significa también, aparte de destruido, significa separado o cortado. Y fíjate bien, el término damá es similar, ¿sí? Podemos decir que es un concepto similar al griego apolumí. Y apolumí se utiliza en Juan 10:10. En Juan 10:10 dice,
el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Fíjate bien, entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? La palabra griega apolumí significa que te van a destruir, o sea, temporal y eternamente. A eso se está refiriendo. Y entonces la palabra dama, ¿sí? que es el pueblo de Dios es destruido, ¿qué significa? Que está separado de Dios. Y separado de Dios, hermanitos, dice nuestro Señor, no podemos hacer nada. Fíjate bien, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede con la falta de conocimiento? No conocimiento intelectual, vuelvo a repetir, sino el conocimiento que aplicamos nosotros en nuestro cuerpo, en nuestra alma y en nuestro espíritu. ¿Qué sucede cuando no lo tenemos, cuando no lo ejercemos? Nos separamos de Dios, hermanitos. Entonces, el cristianismo no es una religión de conceptos teóricos. No es algo de aprendizaje académico, ¿sí? Hay personas que son teólogos, pero altamente reconocidos en lo literario, pero llevan una vida que está totalmente mal. Hermano, hay una traducción, la James King, que se utiliza mucho en Estados Unidos, la tradujo una persona muy ligera en su vida, Erasmo de Rotterdam. Y él no tenía nada de cristiano, hermano. Y sin embargo, mucha gente la utiliza. ¿Y qué sucede con esa Biblia? Está mal traducida en cuanto a conceptos. ¿Por qué? Porque el cristianismo, hermanos, no es algo que se pueda ver nada más en la literatura. Dice nuestro Señor, por sus frutos los conoceréis. ¿Qué frutos estamos dando? ¿Sí? Es vivir las experiencias junto a nuestro Dios. Eso es precisamente Da'at, experimentar, pero con Dios, ¿sí? También puedes experimentar sin Dios, pero eso ya es otra cosa. Normalmente, cuando se habla de experimentar sin Dios, se utiliza otra palabra, ¿sí? Pero aquí, hermanitos, lo que tenemos que hacer es caminar con Dios, estar con esas experiencias con Dios y no con esas experiencias con el mundo, ¿sí? En algunas, hermanitos, en algunas oraciones o momentos, sentimos o vemos claramente, ¿sí?, la intervención de Dios. Cuando nos abraza, nos libera, nos guía, nos quita obstáculos, nos sana, en fin, muchísimas cosas que nos damos cuenta que Dios nos está protegiendo. Pero, fíjate bien, y aquí está Juan 10:10, viene el Satán, ¿sí?, a través de pensamientos, circunstancias, personas, etcétera, ¿sí?, y nos asegura que no fue la intervención divina, sino fue una casualidad, fueron emociones, fueron medicamentos, etcétera. Hermano, cada vez que hacemos algunas oraciones para que las personas estén liberadas, para que las personas ya tengan su voluntad, normalmente, hermanitos, las personas sienten, lo voy a poner así, como algo, ¿sí?, se les separa de su cuerpo, de su vida, como si hubieran tenido una piedra muy pesada y ya no la tienen. Y obviamente es Dios. Luego llega el Señor y los abraza para darles esa confianza de Padre. Y cuando empiezan a platicar con sus amigos, le dicen, no, eso fue una emoción nada más. Y ahí está el dardo del enemigo, ¿sí? Y entonces, ¿qué sucede, hermanito? Si tú aceptas ese dardo del enemigo, tu fe empieza a decaer. ¿Qué tienes que hacer? Fíjate, la palabra nos dice que las buenas costumbres, ¿sí?, se van siendo mermadas por las malas pláticas, por las malas conversaciones. ¿Qué tienes que hacer? Fíjate bien, vamos a Éxodo 23, del 32 al 33. El libro de Éxodo, capítulo 23, los versos del 32 al 33. Ese es un mandato del Señor que también nos los dice ahorita.
no harás alianza con ellos ni con sus dioses. ¿Quiénes, hermanitos? A donde iban a entrar, porque eran personas idólatras, ¿sí? Repito, no harás alianza con ellos ni con sus dioses. En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí, sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo. Fíjate bien, Ernesto, ¿qué es lo que sucede? Las alianzas se hacen con los enemigos, efectivamente. Nosotros sabemos que no tenemos enemigos, nuestro enemigo no es carne y sangre, no son las personas, pero sí son todos esos espíritus que los gobiernan, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanitos? Nada, ningún trato con ningún ser espiritual de ellos. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a ver, a saber qué es o quién está ahí de enemigo? Hermano, cuando tú ves a alguien que está diciendo puras mentiras, pues tienes que saber que está ahí un enemigo que lo está haciendo, ¿sí? Y él se entregó a ese enemigo para decir mentiras. Cuando ves que alguien no para de decir groserías, ¿sí? No importa que diga que es muy moral o que quiera aparentar lo que sea, está haciéndole caso a un demonio para estar diciendo groserías. Cuando alguien, pues por cualquier pretexto empieza y toma bebidas embriagantes, pues debes de saber que esa persona no es cristiano, ¿sí? Entonces, hermanito, ¿cómo nosotros podemos saber que no tenemos que hacer alianza con ninguno de ellos cuando nosotros vemos las prácticas que no son cristianas en la vida de ellos? ¿Sí? Porque si estamos ahí, dice, no sea que te hagan pecar. En un principio te está diciendo, o sea, hay esa posibilidad, ¿sí? Pero lo que sí es cierto, lo que sí es seguro, dice, porque te será tropiezo. Te van a hacer tropezar. Eso sí es seguro. Entonces tú sabes, si quieres estar con ellos, si quieres hacer prácticas mundanas que te contaminen, vas a tropezar. Vas a tropezar, o sea, no hay, aquí sí no es a lo mejor, aquí sí vas a tropezar. Lo que todavía está en duda para que te alejes es pecar contra el Señor, ¿sí? Y mire, hermano, le quiero comentar un ejemplo de muchos que hemos visto. Pero bueno, hace tiempo, hermanitos, unos hermanitos les estaba ganando una práctica que no necesariamente es pecado, pero toda práctica, cuando se pone por encima de nuestro Señor, ya se cae en pecado. ¿Sí? Entonces les estaba ganando una práctica deportiva, hermano. ¿El deporte es pecado? No, no es pecado por sí mismo. Pero, según ellos, era tan solo un deporte. No veían, hermanitos, que ya anteponían esa actividad a la obra de Dios. Entonces nuestro Señor empezó por exhortarlos de una manera, la verdad, muy suave, muy leve, muy, pues, tierna, pues, lo podemos decir así, para que entendieran la gravedad de ese camino. Pero no captaron eso, hermanitos. Y cada vez las llamadas de nuestro Señor eran más fuertes. Hasta que sucedió, hermanitos, y lo pongo entre comillas, un accidente, porque no fue accidental, ¿sí? Y yo lo vi muy clarito. Pero sucedió un accidente en el cual, mira, hermano, cuando yo vi cómo quedó todo ahí y reconstruí las circunstancias por las que pasaron, le agradecí mucho a mi Señor Jesucristo la protección a esta familia, ¿sí? Hermanitos, en este accidente necesariamente tenía que haber muerto alguien. Necesariamente. O sea, todo lo que sucedió ahí era para que cuando menos una persona hubiera muerto, ¿sí? Y fíjese cómo estuvo la protección de nuestro Señor, que solamente un miembro de la familia resultó lastimado levemente. Le comenté después de este suceso, obviamente, con el hermano responsable de la familia, cómo Dios los estaba protegiendo, pero lo grave de la exhortación. Y le comenté que algo similar Dios había hecho en mi vida en otras circunstancias. Y le dije que con mucha vergüenza le pedí perdón
a nuestro Señor y jamás, jamás volví a realizar esas actividades que practicaba. Y mire, yo ya no las justificaba, sino fui obediente a Dios y empecé realmente a escudriñar la Biblia y a estar todo el tiempo caminando con el Señor. Todo el tiempo, hermano. ¿Sí? 365 días al año. Hermanitos, no esperemos que las cosas se pongan más y más y más graves. No las normalicemos, hermanito. No estemos diciendo, pues es que son jóvenes, mira, están aprendiendo, pues es que yo ya entendí, pero no entendí, yo ya hice, pero no hice, esto pues no es tan grave. No, hermanito, si Dios te está diciendo las cosas, es grave. Y tienes que entenderlo. Si mis seres queridos, que no quieren conocer a Dios, mis seres queridos en aquel entonces eran mis familiares, mis amistades, en fin, todos ellos, pero que no quieren, hermanitos, conocer a Dios, continúan con sus prácticas paganas en nuestra presencia, debemos de ser valientes y saber quiénes somos y qué queremos para nuestros hijos, hermanos. Tienes que ver todo como lo ve Dios, desde el plano de la eternidad, no de la temporalidad, de la eternidad, hermanitos. Imagina, y regreso a ese accidente, imagina que en ese accidente alguien hubiera muerto. Hermano, iban bueno, yo lo constaté, o sea, no tienen que estarme diciendo nada. Iban sin orar, realmente sin orar, hermanitos, sin leer la Biblia. En una palabra, hermanitos, sin hacer la voluntad de Dios. Los acontecimientos de ese suceso, hermanitos, por lo que me comentaron, sucedieron tan rápido que no hubo tiempo para el arrepentimiento. ¿Dónde estarían en este momento? Piénsalo. ¿Dónde estarían, hermanitos? Porque a veces pensamos que nunca nos que nunca nos vamos a morir, hermanitos. Yo, cuando era muy joven, de repente esa idea cruzó por mi mente, así de que yo hiciera lo que hiciera, pues no me iba a pasar nada. ¿Sí? Porque casi era indestructible, ¿no? Pensamos que no vamos a morir o que antes de morir nos vamos a poder arrepentir en el último momento y pues ya la libramos, ¿no? O que Dios es tan bueno que nos va a perdonar, aún con tanta desobediencia y dejadez. Hermano, debemos de pensar bien las cosas. Sales, te descuidas, te resbalas, te caes, pasa un carro, te aplasta la cabeza. ¿Tuviste tiempo de arrepentirte, hermano? No, el arrepentimiento es desde antes. Piénsalo bien, hermano. Te pongo esto porque el tiempo cada vez es más corto. Y nosotros como cristianos estamos protegidos, gracias a Dios. Pero Dios quiere una obediencia, hermanitos, completa. Quiere que estemos nosotros, sí, con Él. Él nos está llamando. Él nos está llamando para que estemos eternamente con Él. ¿Sí? Vamos a 2 de Crónicas, capítulo 7, el verso 14. 2 de Crónicas, capítulo 7, el verso 14. Dice la palabra: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Fíjate bien, hermanito, ¿qué nos está diciendo aquí la palabra? Primero, tenemos que estar ante el Señor como tenemos que estar humillados. Tenemos que invocar su nombre, orar, hermanito, y buscar su rostro. ¿Cómo lo vamos a buscar, hermanito? Por medio de la palabra, ¿sí? Y nos vamos a convertir, es decir, ya no vamos a estar haciendo malas cosas. Se convirtieran de sus malos caminos. ¿Qué significa? Nuestras obras, todas, van a estar bien de acuerdo a la palabra. Hermano, aquí nos está diciendo
Como consecuencia, entonces yo oiré desde los cielos. ¿Quieres que tu oración sea escuchada? ¿Ves que tus hijos andan mal? ¿Ves que tus circunstancias están adversas? Ya, no sé, hasta la cuestión económica está muy mal. Entonces, haz estas 5 cosas primero. No ores antes de eso. Y cuando tú ya no estés pensando malos pensamientos, cuando tú ya no estés diciendo malas palabras, cuando tú ya no te estés enojando por cualquier cosa, cuando tú ya estés realmente en el camino del Señor, dice, entonces yo oiré desde los cielos. Y fíjate cuál es la promesa, hermano. Una vez que tú ya estás bien, perdonaré tus pecados y sanaré tu tierra. ¿Qué significa sanar tu tierra? Hermano, muchos de nosotros estamos pasando por situaciones difíciles con nuestros hijos. Y los vemos y cada vez están un poquito peor. ¿Sabes qué? Dices, es que yo ya les dije, es que y ya ni me quieren oír, y ya están más rebeldes y todo. Sí, pero espérame, ¿cómo está tu vida primero? ¿Cómo está? ¿Ya te humillaste ante el Señor? ¿Ya invocaste su nombre? Invocar su nombre, hermano, es con labios de santidad. No puedes pronunciar el nombre del Señor con labios inmundos. ¿Sí? Ya estuviste orando, ya estuviste escudriñando la Biblia, pero realmente escudriñando y orando. No estoy hablando de oracioncitas, hermanito, de gracias Dios mío por todo, amén y ya. No. ¿Cuántos de los que nos reunimos, hermanitos, hemos estado haciendo la oración contemplativa? ¿Cuántos de los que nos estamos reuniendo hemos estado escudriñando la palabra así, en sus originales, para ver realmente qué es lo que nos está diciendo, hermano? ¿Cuántos de nosotros realmente nos humillamos ante el Señor, ya no creyendo en nosotros mismos, sino en lo que nos diga el Señor? ¿Cuántos de nosotros realmente hemos dejado toda práctica mundana? Y ahora hasta las vemos totalmente mal. Solo así, hermanitos, va a sanar tu tierra. ¿Qué significa sanar tu tierra? Hermano, tus hijos van a empezar a buscar a Dios, porque te van a ver a ti y porque el Señor va a empezar a tocar sus corazones. Recuerde que de Él es tanto el hacer como el querer. Hermano, hay algunas personas que dicen, pues ya, solo lo que me resta es orar por ellos. No, hermanito, no, eso es lo primero que tenemos que hacer. Pero ¿cómo nos va a escuchar el Señor? Con estas 5 condiciones. Recuerde bien, ponga ahí un papelito en su Biblia para que lo vuelva a releer, 2 de Crónicas 7:14. Y vea las 5 condiciones que hay para que el Señor empiece a actuar fuertemente en su vida y en toda su casa. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos. Hermano, Dios quiere que seas feliz. Dios quiere que tengas gozo todos los días, no un día, no 2, todos los días. Y el Señor te da sin reprocharte nada. A cada bien que te da no le viene un mal, como dice el mundo. No, hermanito. Dios te da los bienes, porque es un Padre bueno y Él quiere que estemos bien. Él te está llamando fuertemente en estos momentos, hermanitos. Entonces, lo primero que tienes que hacer es quitarte ese orgullo. El humillarte es quitarte ese orgullo vanidoso, ¿sí? De creerte algo que no eres, ¿sí? De sentirte más inteligente y más sabio que Dios. Porque de repente te llega el consejo del Señor a través de su palabra y tú dices, bueno, pues yo creo que, ¿sabes qué? Ahí le estás diciendo al Señor, a nuestro Dios, yo sé más que tú. Y como le dijo el Señor a Job, a ver, dime dónde estabas tú cuando se pusieron los cimientos de la tierra. ¿Dónde estabas? Si es que tienes muchos años. Hermano,
Lo primero es quitarnos ese orgullo vanidoso, sentirnos más inteligentes y sabios que Dios, de creer que aún por nuestras fuerzas y nuestra inteligencia puede solucionar las cosas. Hermano, ¿cuántos años han pasado y cómo está tu familia? ¿Cuántos años han pasado y cómo está tu situación? Ya ríndete al Señor, ¿sí? No puedes solucionar tú. No te autojustifiques. Deja que el Señor justifique todos tus pecados. ¿A dónde vas, hermano? Los lugares que frecuentas como familia, ¿a dónde vas? ¿Donde dicen groserías? ¿Donde toman, sí, bebidas alcohólicas? ¿Donde usan lenguaje de doble sentido? ¿Donde tienen pláticas grotescas, hermanitos? ¿Donde se visten enseñando mucho de su piel? ¿Donde se burlan de los demás? ¿Sabes a qué me refiero, hermano? ¿Sí? ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? ¿Sabes qué? Tú y tus hijos están aprendiendo todo eso. Y el problema es que lo van a repetir en sus vidas. Pero dices, solo lo hago por deporte. Pero el ambiente es hostil para la formación cristiana de tus hijos. ¿Qué haces ahí? Dices, es que es la familia. Pero el ejemplo es totalmente contrario a una vida cristiana. ¿Qué haces ahí? Dices, es que es su amiguito desde hace mucho tiempo, pero esa persona es contraria a cualquier enseñanza bíblica. ¿Qué haces ahí? Mira, hermano, en Génesis 3, en el verso 8 dice que tuvieron miedo y se escondieron. Hermano, a lo mejor tú has visto algo en tus hijos, has visto algo en tu pareja, etcétera, tus amistades, que no es cristiano, y entonces vas y le dices, y porque tú le dijiste y ya no lo ves, piensas que ya quedó todo bien. ¿El Señor ya te dijo que está bien? Porque sabes que muchos de los que están en pecado, ¿sabes qué hacen? Van y se esconden para que tú no los veas, pero siguen pecando. Hasta que tú cambies, el Señor te va a decir exactamente qué hacen los demás. Eso es muy importante. Y en el verso 9 de Génesis 3, el Señor le dice a Adán, ¿dónde estás tú? Y hoy el Señor te dice, ¿dónde estás tú? ¿Con quién estás participando? ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Estás conmigo o estás contra mí? Dice el Señor. Génesis capítulo 12, verso 1. Vamos para allá. Génesis capítulo 12, el verso 1 dice, pero Yahvé había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Sí? Mi hermano, a muchos, desde hace mucho tiempo, y eso porque me lo dijeron, me lo fueron diciendo, a muchos, no a uno ni a dos, hermano, a muchos, el Señor les dijo, ve y de varias maneras, ¿sí? A esta congregación, aquí, hermanito, a donde nosotros estamos, y te van a enseñar. Y sabe que de esos muchos, bastantes ya no están aquí. Y vamos a ver por qué, ¿sí? Pero aquí, hermanito, aquí, esta tierra, o sea, esta congregación, no es fácil de llegar, ¿sí? Tampoco es fácil de permanecer. Y queremos santidad porque es lo que Dios quiere. Muchas personas cuando hablan de esta parte de la Biblia, dice, sí, es que Abraham, pues Dios le dijo porque tenía que salir de Ur, de los caldeos, ahí toda la idolatría y todo. Espérame, lee bien Génesis 11 y 12, hermano. ¿Sí? Eso te lo dejo de tarea. Hermano, Abraham ya había salido de Ur de los caldeos, ya no estaba en Ur de los caldeos, ya no. ¿Sí? Yo no sé por qué algunos predicadores, pues yo creo que no han leído bien la Biblia y señalan eso. No. El papá de Abraham ya los había sacado de Ur de los caldeos.
Ya habían salido de ahí. Iban para Canaán, para la tierra prometida. El papá de Abraham los llevaba a todos para allá. Pero se quedó, hermanitos, en Harán. Se quedó ahí. Ya no siguió. Hermano, mire, muchos familiares, se los digo mi experiencia, muchos de mis familiares, muchos de los pastores que yo tuve, íbamos para Canaán. Estábamos encaminados para allá, pero llegamos a Harán y ya no quisieron seguir. ¿Qué significa Harán, hermanitos? En el hebreo, Harán significa encrucijada, ¿sí? Lugar de muchos caminos. Pero solamente tienes que tomar uno, porque es lo que Dios te está diciendo. ¿Cuál es ese camino, hermano? Santidad. ¿Sí? Solamente uno. El Señor te dice, toma este camino, sígueme para llegar a la tierra prometida. ¿Sí? Y Dios le ordenó, hermanitos, que dejara, que no llevara ninguna tradición, ninguno de sus dioses, ninguno de sus parientes. Abraham tuvo que tomar una decisión, no muchos hermanos, una decisión. Y Dios te está llamando, y Dios te está diciendo, toma este camino, no muchos. Hoy, hermanitos, puedes tomar muchos caminos, estás en Harán. ¿Qué significa? Puedes seguir creyendo que por tus fuerzas vas a salir. Puedes seguir creyendo que por tu sabiduría y por tu inteligencia tú puedes hacer las cosas. Puedes desechar el consejo de Dios. Puedes hacer todo eso. Pero el Señor te está llamando. Y dice, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Hermanito, todavía algunas personas andan arrastrando tradiciones religiosas de otros lugares. Déjalas, déjalas. Todavía algunas personas andan arrastrando, ¿sí?, los sentimientos y las afectaciones de sus familiares y de sus amistades. Déjalas. Acuérdate que Abraham toma el camino, hace la decisión de ir a donde nunca había estado, pero se lleva a su pariente. Y Dios no le vuelve a hablar. Fíjate bien. ¿Cuándo le vuelve a hablar, hermanito? Cuando deja a su pariente, cuando obedece totalmente la voz de Dios. ¿Dónde estás tú?, dice el Señor. Porque el Señor te está llamando. ¿Quién es nuestra familia, hermano? ¿Sí? Vamos a Mateo capítulo 12, los versos del 47 al 50. Dice la palabra, y le dijo uno, he aquí, tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Recuerda que en ese tiempo, ¿sí?, la madre y los hermanos de nuestro Señor decían que estaba fuera de sí. ¿Sí? O sea, todavía, sobre todo los hermanos, no creían en Él. ¿Sí? Verso 48. Respondiendo Él, o sea, nuestro Señor, al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? A ver, hermanito, yo te pregunto lo que el Señor le dijo. ¿Quién es tu madre y quiénes son tus hermanos? Nuestro Padre es uno. El mismo papá que tienes tú, el mismo papá lo tengo yo. Es nuestro Señor. Pero ¿quién es tu mamá y quiénes son tus hermanos y tus hermanas? Fíjate bien. Verso 49. Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Fíjate bien el peso de esta declaración de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él te hace su hermano, si tú eres discípulo de nuestro Señor. Si tú tienes de hermano a nuestro Señor Jesucristo, ¿necesitarás más hermanos?
Fíjate el peso, hermanito. Fíjate la importancia de lo que está diciendo aquí. Y además, hermanos, ustedes son mi familia. Ustedes son mis hermanos y mis hermanas. ¿Cuánta soledad tengo yo, hermanitos? Al contrario, estoy rebosando. ¿Sí? Verso 50. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, y aquí está el meollo del asunto, digamos, en cuanto a cómo puede ser hermano de nuestro Señor y cómo puede ser hermano en la congregación. ¿Cómo? Haciendo la voluntad de mi Padre. A ver, la voluntad de nuestro Dios. ¿Es que tú digas groserías? ¿Es que tú seas grosero? ¿Es que tú andes ahí de chismoso, de chismosa? ¿Es que tú andes ahí con la gente sin decirle nada, sino participando en las tradiciones del mundo? Fíjate bien, hermano. Todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano, hermana y madre. Hermanito, ¿estás solo? No, hermanito. Vamos a Mateo 28, el verso 20. Y fíjate bien, hermanito, con esto cierra Mateo el evangelio que le escribió. Es el último versículo del último capítulo. Mateo 28, el verso 20. Cuando los envía a predicar el evangelio y a ser discípulos, hermanitos. Y dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí viene lo importante ahorita para nosotros. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El amén lo dice Mateo. ¿Sí? ¿Pero qué te está diciendo el Señor? ¿Vas a estar solo alguna vez? ¿Vas a estar sin protección? ¿Vas a estar a la deriva? No, hermanitos, no. Nuestro Señor nos asegura que Él va a estar con nosotros. ¿Cuánto, hermanitos? Todos los días. ¿Hasta cuándo, hermanitos? Hasta el fin del mundo. ¿Sí? Hermano, Enoc, ¿qué pasó con Enoc? Se fue, hermanito. Dios se lo llevó. ¿Qué pasó con Elías? Se fue. No, ni siquiera dejó el cuerpo aquí. Hermano, ¿por qué se fue con él? Porque dice que fue amigo de Dios. ¿Quieres ser su amigo, hermano? ¿Quieres que el Señor nos lleve? ¿Sí? Vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 15, el verso 14. Dice, vosotros sois mis amigos. Pero no termina ahí, hay una coma. Fíjate bien, vosotros sois mis amigos. ¿Qué te está diciendo? Tú, tú eres mi amigo, dice el Señor. Fíjate bien, nuestro Señor Jesucristo diciendo que tú eres su amigo, ¿sí? Pero hay una condición. Si hacéis lo que yo os mando. Fíjate bien, no es decir, no es aconsejar, no. Nuestro Señor es Dios, ¿sí? Y Él no nos pregunta si queremos, si no queremos. Él nos da lo mejor porque Dios es amor. Entonces, hermanitos, Él nos manda a que hagamos lo que Él quiere, porque lo que Él quiere es que nosotros seamos felices. Entonces, hermanitos, Dios nos está llamando. Deja de luchar con Dios. Mira, esa traducción de que Israel es el que lucha con Dios está totalmente tergiversada. No es cierto esa traducción. ¿Sí? No es cierto. Israel significa el que colaboró con Dios. ¿Sí? Hermano, cuando nosotros nada más tomamos lo que nos dan, podemos tomar mal. Cuando nosotros vemos, analizamos, ¿sí?, qué es lo que nos están dando, nos damos cuenta que nos hemos perdido de muchas cosas. Muchas, hermano. ¿Por qué mi pueblo, ¿sí?, dice, es destruido mi pueblo por falta de el conocimiento? Hermano, es destruido. No
nosotros como cristianos, hermanitos, tenemos toda la armadura de Dios. Y no vamos a ser destruidos porque el Señor dice que va a prevalecer su iglesia ante las puertas del Hades. Hermanito, estamos sobreprotegidos. Vienen tiempos muy difíciles, pero para nosotros, hermanitos, van a ser tiempos de espera nada más. Y queremos que todos nuestros seres queridos estemos de igual manera. Que todos nuestros amados entiendan y comprendan. ¿Cómo va a ser esto posible, hermano? Empezando por ti, empezando por mí. No podemos hacer ninguna otra cosa, hermanitos, más que lo que la palabra nos va diciendo. Entonces, ¿tú crees que esas malas palabras se oyen chistosas y que a Dios le causa gracia? No, le causa repugnancia. ¿Sí? No puede creer cómo de esa boca donde sale su nombre pueden salir también malas palabras. No puede creer cómo esos pensamientos que son para bien también puedas tener pensamientos para mal. No, hermanito. El Señor te está llamando. El Señor quiere que seas feliz tú y toda tu casa. Todos, 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 todos. El Señor no nada más te está llamando a ti, está llamando a todos. Pero tenemos que cumplir como Él quiere que hagamos las cosas. Hermanito, Dios te ama y quiere que seas perfecto como Él es perfecto, porque tú eres su hijo. Vamos a cerrar los ojos un momento, hermanos.